Todas estas estrategias planteadas desde el Centro Nacional de Memoria Histórica buscan a través de estas narrativas dar visibilidad a la verdad, reparar simbólicamente para darle sentido y contexto a la reparación en materia de justicia y en materia de restitución, reescribir la historia del país contada desde las víctimas, la cual debe ser conocida por todos e incluso por las nuevas generaciones que heredan este conflicto. Pues yo creo que es fundamental porque realmente, digamos, todos los actores en armas tienen visiones muy celebratorias de lo que han hecho. Si uno le pregunta a la guerrilla, pues ellos han sido la vanguardia de los reclamos populares. Si uno le pregunta a los paramilitares, según ellos salvaron al país de una dictadura de izquierda. Finalmente, los actores armados actúan y producen discursos que son muy poco reflexivos sobre lo que han causado en sufrimiento a personas no armadas, en estado de indefensión. Y ahí es donde entra, digamos, el papel de la memoria y el papel de la memoria histórica. Es un papel, es la reconstrucción de una narrativa desde el punto de vista de quienes han sufrido la guerra, desde las víctimas. Y en el fondo lo que se quiere es impugnar, interpelar a esos actores armados para decirles, no, el cuento que ustedes están echando de sí mismos, pues realmente es un cuento incompleto, es un cuento casi como de la bruja en la historia de Blancanieves. Dime quién es la más bella y yo seré siempre la más bella. Y por lo tanto, justamente para romper ese espejo, digamos, poco reflexivo que producen esos actores armados sobre sí mismos, es que están las voces de las víctimas. Pero además de la voz de las víctimas está un esfuerzo enorme de reconstruir los engranajes de la guerra desde la rigurosidad, digamos, investigativa, académica. No solo se trata de poner de presente esa voz de víctimas, sino también el por qué ocurrieron los hechos, cómo se tejieron las alianzas, cómo se confluyeron recursos para que estos grupos armados se convirtieran en pequeños ejércitos armados. Entonces no es solo escuchar a las víctimas, sino es también explicar y comprender las dinámicas del conflicto. Eso es lo que hace el esfuerzo para que esos engranajes no se repitan. Procesos que aún tienen mucho por delante, que en los escenarios de marchas, exposiciones, muestras alrededor del Día Nacional de la Memoria y la solidaridad con las víctimas, solo marcan la necesidad de que toda esta implementación que viene generando la Ley 1448 llegue a los territorios que hoy por hoy viven el conflicto armado y tienen en esta legislación herramientas para contribuir, a través del fortalecimiento del tejido humano, la reparación integral y el derecho a la verdad, generando escenarios para construir paz, democracia y reconciliación en nuestra región, tal como lo sintetiza el líder de víctimas, José Obregón. Yo creo que una de las cosas más difíciles para la institucionalidad o para los diversos tipos de agencias, tener que ir a hablar de víctimas en nuestros territorios es complicado y muy complejo, en el sentido de que las víctimas tienen que hablar en medio del conflicto y eso genera miedo cuando tienes que expresar lo que te han hecho o esas afectaciones que te han dado y saber que terminas de ese conversatorio y pasas otra vez a estar en el medio de ellos. Eso no ha generado, a mi parecer, que haya una confianza en que las víctimas reconozcan estos procesos que han querido la institucionalidad implementar de la ley de víctimas, porque es complicado hablarlo en medio de nuestro territorio. Además que la ley en algunos sectores no ha sido divulgada lo suficiente. Hoy todavía hay muchas en nuestras comunidades que se habla así de la ley de víctimas, pero ¿cómo? Ley de víctimas. Pero cuando se llega a saber en qué favorece la ley de víctimas a estas comunidades, como que la gente no tiene la ruta clara. Es decir, todavía falta un proceso de formación para que estas comunidades
puedan entender a qué quiere o a dónde quiere llegar todo ese proceso también de acompañamiento de la institucionalidad, de la MACODEA, todo lo que han entrado a entrar en ese proceso como tal. Y creemos nosotros que se ha avanzado. Mira, hoy nosotros como comunidades negras ya hablamos de ese conflicto. Y cuando ya empezamos a hablar de eso es porque el miedo se va controlando y se va manejando, y porque ya sentimos que hay de alguna manera una garantía institucionalidad, desde la institucionalidad, que nos permite acceder a ella para defender unos derechos que están siendo violados o violentados dentro de los territorios colectivos. Creo que en esa parte podemos, pero falta, a mi parecer todavía falta, y en especial para mí es creer que a las comunidades les falta conocimiento de qué se trata y cómo es esa restitución colectiva o individual que se están dando en nuestros territorios como tal.